Estamos de vuelta, recibimos a Soledad Díaz García, precandidata a diputada nacional por la lista de Gabriel Solano dentro del Frente de Izquierda. Soledad, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, un poco ya agotada, pero con mucha fuerza y mucho ánimo. Ya el viernes a las 8 de la mañana empieza la veda. Soledad, contanos por qué hay que votar a la lista de Gabriel Solano y no a la de Miriam Bregman. Bueno, nosotros tenemos un debate con la izquierda, que hace un momento te lo decía, para nosotros tiene que ser un debate público, porque tiene que ver con un debate estratégico y no de candidaturas. No estamos definiendo acá quién es el que se va a postular en octubre para representar al Frente de Izquierda, sino una divergencia estratégica en cuanto a la pregunta de qué izquierda necesitamos para intervenir en un escenario de derechización política de todas las fuerzas políticas que han gobernado, ¿no? Nosotros entendemos que no hay una derechización del electorado, sino de la oferta electoral, y en ese sentido la izquierda se tiene que sentir interpelada en cuanto a qué izquierda necesitamos para enfrentar la etapa que se viene, ¿no? ¿Qué izquierda se necesita? Bueno, justamente ahí tenemos un debate. Nosotros lo que estamos planteando es una izquierda que se plante, una izquierda que tenga una fuerte inserción en el terreno de la organización barrial, donde nosotros en este caso Gabriel Solano, con Vilma Ripoll y con las fuerzas políticas que integramos esta lista de unidad, estamos teniendo una intervención muy fuerte, no solo en el planteo de la lucha reivindicativa, sino más concretamente en lo que tiene que ser la disputa del poder. Nadie puede dudar que el movimiento piquetero, que las organizaciones barriales hoy han generado un punto de inflexión con lo que antes dominaba absolutamente el aparato punteril del PJ y se ha convertido en un protagonismo social. Yo creo que no. Yo creo que el aparato punteril está fuertemente cuestionado, si no, no tendríamos las masivas movilizaciones que tenemos a nivel nacional, la marcha federal, las enormes movilizaciones que hemos tenido incluso en nuestra provincia, que han puesto el eje en el problema de la pobreza, del trabajo como una exigencia central al Estado, y que, bueno, una fuerza política de izquierda que no se pliegue y no se fusione con ese movimiento de lucha que hoy tiene un protagonismo indudable, bueno, está esquivándole, digamos, a uno de los sectores que verdaderamente están disputando poder en la Argentina. Soledad, ¿cuáles son las principales tres propuestas de ustedes? Bueno, primero hay que decir, nuestra propuesta, y en realidad es un planteo estratégico que hacemos para sostener una soberanía dentro de nuestro país, es la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Ninguna de las otras fuerzas políticas las plantean, ni siquiera Grabois, que incluso ahora presenta una colectora de... Ahora, mañana rompemos con el FMI. ¿Cómo hacemos? Porque a partir del momento que rompes con el FMI tenés que gatillar todo lo que compras afuera cash. Bueno, nosotros lo que planteamos en relación, digamos, es uno de nuestros planteos centrales, claro, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional para garantizar, por ejemplo, el salario, la jubilación, el trabajo genuino, un plan de reindustrialización del país, obviamente que tiene que estar acompañado con la nacionalización de la banca y el comercio exterior, que hoy está en manos de los capitales concentrados y del capital financiero internacional. Son ejes centrales, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Yo quiero primero destacar, hoy todos los gobiernos han renegociado el pacto con el Fondo Monetario, todos, porque efectivamente ninguno ha podido cumplir con esas metas, al contrario. Cada vez queda más demostrado en los índices de inflación del 140 de proyección interanual que tenemos, con salarios de miseria, con un país hundido, que ese pacto es incumplible e impagable. O sea, no estoy cuestionando algo que en el hipotético caso. Hoy, actualmente, la Argentina no puede pagar, y eso está demostrado en el hecho de que tengamos, bueno, el nivel de inflación, de hecho, la pobreza. Se está pagando. De hecho, no se está pagando. Y bueno, ¿y qué pasa? Tenemos al pueblo argentino en estas condiciones. Bueno, nosotros lo que planteamos es que la Argentina tiene que tomar la decisión soberana de no pagar este pacto con el Fondo Monetario Internacional, de desconocer la deuda externa usuraria y fraudulenta que se ha convertido en una hipoteca de generaciones enteras en nuestro país, y disponer todos esos recursos estratégicos para un plan de reindustrialización del país. Mirá, estamos en un retroceso civilizatorio. Antes teníamos el cuero, lo exportábamos y comprábamos la bota. Hoy estamos haciendo lo mismo con el litio, que
finalmente está en manos de algunos pulpos mineros que se llevan el litio por migajas, dejan una devastación ambiental e incluso no ha generado ningún tipo de progreso, y compramos la batería. Entonces, bueno, nosotros entendemos que la Argentina tiene que tomar esa decisión porque en realidad de lo que se trata es defender otros intereses. Bien. Nosotros no es que entendemos que la izquierda está más capacitada para gobernar, sino que lo que estamos planteando es que nosotros defendemos intereses que hasta el momento ninguna de las fuerzas capitalistas, desde las que han gobernado hasta las que se postulan para gobernar, han defendido en este país, que son las de la mayoría las trabajadora. otras dos propuestas, Soledad, para que las podamos abordar. Bueno, por supuesto que un eje central es la cuestión salarial. Nosotros estamos proponiendo un salario mínimo de 350.000 pesos. Entendemos que no 350, porque escuché un spot que dice 500. Bueno, ese es un planteo de otra fuerza política, no es ¿Cómo hacemos para nuestro pagar 350? Bueno, primero, nosotros, ¿por qué lo decimos? No es una abstracción. Hoy el INDEC dice que el salario familiar es de 350.000 pesos, o sea, que no puede pagársele a ningún trabajador menos de lo que necesita para sobrevivir. ¿Cómo se garantiza? La canasta básica la hemos difundido, me la mandó Vanessa Ruiz del Centro de Almaceneros, son 270.000 la línea de la pobreza. Pero vos le tenés que sumar el alquiler, bueno, son una serie de factores que llevan a la... Yo no discuto el monto, digo, ¿cómo hacemos para pagar eso? Bueno, mira, yo voy a darte un ejemplo muy concreto. Muchas veces, y lo hemos escuchado en esta campaña de muchos candidatos de la derecha y del propio kirchnerismo, han planteado que, que los salarios generan inflación. Bueno, nosotros queremos desmentir, no solo es un mito, sino que es una vergüenza que le planteen a los trabajadores que hoy tienen un promedio salarial de 100.000 pesos en la Argentina, de 20 millones de pobres y 4 de indigentes, y en la Argentina en que 1 de cada 2 pibes es pobre, que el problema de la inflación que el problema de la inflación sea justamente los salarios. Menos de lo que se está pagando no se puede pagar. Sin embargo, en el Banco Central se ha emitido más de 1 billón de pesos para garantizar un dólar agro, que hoy lo estamos viviendo ya. La inflación ha dado un salto en función de la emisión de pesos para garantizar el negocio de unos pocos. Entonces, si el Banco Central puede emitir para garantizar un dólar agro, que en definitiva lo único que busca es pagarle al Fondo Monetario Internacional, y mientras tanto que estos verdaderos especuladores se enriquezcan con lo que es la emisión de pesos, bueno, nosotros estamos cuestionando justamente para quiénes gobiernan. Soledad, te quiero decir, me encantaría que se pueda pagar los 350 que decís vos, y me gustaría más que se pueda pagar los 500 que decís que dice la otra parte de su partido. Pero ¿cómo hace a ver la pyme, el verdulero, la gente que tiene una panadería para a lo mejor duplicarle el sueldo sin trasladarlo a los precios? Bueno, ahí eso es el interés que yo tengo, que sería maravilloso de resolverlo. Quiero decir, no es lo mismo, digamos, lo que yo estoy cuestionando en relación a los intereses que defiende hoy la clase capitalista y los gobiernos que tenemos con la realidad concreta que se vive incluso en las pymes. Bueno, aquel que tiene una panadería y tiene un empleado, el que tiene un kiosco. Nosotros hablamos de un plan de reindustrialización del país para generar puestos de trabajo genuino, bajo convenio, colectivo de trabajo, que es lo que están destruyendo con esta reforma laboral de hecho que se quiere imponer de manera en complicidad con incluso las burocracias sindicales. Pero frente a esa realidad concreta que tenemos de kioscos, de panadería, es muy simple. Si nosotros invertimos, digamos, las necesidades y los intereses que se tiene que defender este gobierno, no cuesta nada avanzar, por ejemplo, en la apertura de los libros de las pequeñas, medianas empresas para ver cuáles son las dificultades y en función de eso, bueno, justamente establecer una política que les permita pagar los salarios que corresponden a los trabajadores. Esa es la rueda de la economía. Ahora, que me venga Coca-Cola, que facturó millones. Pero ganan mucho más que los de Coca-Cola, que eso. Bueno, estamos pasando el chivo, pero ganan mucho más que eso. Yo quiero aclarar, Coca-Cola en nuestra provincia tuvo un paro de una semana de 1.000 operarios con su cuerpo de delegados a la cabeza,
reclamando justamente una actualización salarial de acuerdo a la inflación y un bono que compense lo que es el impuesto, no a las ganancias, el impuesto al salario. Entonces, no pongamos en el mismo lugar al dueño de una panadería, de una zapatería, a un kiosquero que tiene un empleado o dos empleados, que estas grandes multinacionales que se llenan de beneficios, que obtienen subsidios suculentos, que son los verdaderos planeros de nuestro país. Entonces, nosotros cuestionamos eso. Si nosotros tenemos un gobierno que defiende los intereses de esos pocos y no los intereses de las grandes mayorías, por supuesto que no van a garantizar el aumento salarial de 350.000 de mínimo que reclamamos nosotros. Para hacerlo es necesario un gobierno de los trabajadores. Si no hay un gobierno de los trabajadores, es imposible que esta clase capitalista que nos viene gobernando desde hace 40 años le dé una solución a estas demandas centrales. Nos queda la última propuesta de las tres que te había pedido que nos cuentes. Otro aspecto central que es, digamos, igual, si se quiere, al salario, es el 82% móvil para los jubilados. Es una garantía central. Todos los gobiernos a nivel internacional están queriendo convertir ese salario diferido en un subsidio a la vejez. Nosotros planteamos que si un trabajador durante toda su vida aportó, ya sea al ANSES o a las cajas previsionales provinciales, tiene el derecho después de cobrar y no que se lo saque el Estado para pagarle a los banqueros. Ese es un aspecto central. El otro, ya te lo dije, un plan de reindustrialización del país, pero sobre todo también el generar una obra pública destinada a cubrir las necesidades de las mayorías de trabajadores, y un eje central allí es la construcción de viviendas populares, porque tenemos un déficit habitacional de 3 millones de personas a nivel de familias a nivel nacional, y en nuestra provincia de 350.000. Soledad, te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio y que sea con éxito el domingo. Te agradecemos a vos.